Comencemos con nuestra prédica el día de hoy. El nombre de la prédica del día de hoy, hermanos, se llama SOS al rescate de la lealtad. Y bien, hermanos, vivimos actualmente en un mundo lleno de egoísmo que desprecia el interés y las necesidades de los demás y que solamente trata de satisfacerse a sí mismo. Las personas solo piensan en sí mismas y solo piensan también en cómo satisfacer sus propios deseos, sus apegos, sus necesidades. En una sociedad, hermanos, que privilegia los derechos de unos a costa de vulnerar los derechos de otros. Contradictorio, ¿verdad? El hombre, y me refiero al hombre, hermanos, como género, busca su satisfacción personal, busca su satisfacción individual solamente de él, sin importarle el prójimo, sin importar quién está al lado de él. La lealtad es un valor cristiano que el mundo no conoce o que poco conoce, que carece de él actualmente en forma muy grande, y el cual incluso ha llegado a distorsionarlo. El mismo hombre ha llegado a distorsionar el concepto de la lealtad, porque ahora se habla de lealtad buena y lealtad mala, pero la lealtad del hombre cristiano y de la mujer cristiana es solamente una, y es la lealtad a Dios. El mundo ha distorsionado, como les digo, el concepto de la lealtad, haciendo creer que esta es sinónimo de contubernio, es sinónimo de fidelidades ocultas, oscuras, de acuerdos secretos para hacer lo malo delante de Dios. La lealtad, hermanos, es un valor cristiano. Es un valor cristiano que se ha dejado de enseñar a las nuevas generaciones, provocando en estas nuevas generaciones una marcada dificultad para establecer compromisos y, en consecuencia, honrar los compromisos que se llevan a cabo. Pero para poder entender el concepto de lealtad, vayamos a conocer su significado. La etimología de la palabra lealtad proviene de la palabra en latín legalis, que significa describir la lealtad, hermanos, como el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. La lealtad, en consecuencia, podemos definirla como la fidelidad y el honor. Lo contrario, el antónimo de la palabra lealtad sería o es la palabra traición. Fiel, traición. Fidelidad, traición. Sería el antónimo.
Y la traición supone la violación de este compromiso de lealtad que se ha expresado o que se ha adquirido con anterioridad. Pero existe también la lealtad o el concepto de lealtad personal, que es un valor y una virtud personal que consiste en ser fiel y nunca dar la espalda a quienes creen en nosotros y en lo que creemos nosotros. Es el cumplimiento de honor y gratitud hacia los demás. Y la lealtad tiene características, hermanos. Por ejemplo, expresa un sentimiento de respeto a una persona, expresa un sentimiento también de fidelidad a una persona y expresa también compromiso con una persona. Tiene estas tres cualidades: respeto, fidelidad y compromiso. Hermanos, Dios quiere que haya hombres y mujeres en su cuerpo, en su iglesia, leales a Él, a la familia y a la iglesia. Pero vayamos, si les parece, a ver qué dice la Biblia en relación a la lealtad. Si les parece, vayamos al libro de los Salmos, capítulo 12, versículo del 1 al 2. El rey David escribe lo siguiente: auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecieron con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. David en este salmo expresa con tristeza la realidad que está viviendo él, que estaba rodeado de gente desleal. Si recuerdan, David tenía problemas con sus hijos. Uno de sus hijos violó a su media hermana, y el hermano de esta media hermana mató al que la violó, y el hijo mayor le disputó el trono por muchos años a su padre, a David. En fin, David tuvo mucha gente desleal alrededor en su tiempo. Jesucristo, hermanos, enseñó a sus discípulos en su tiempo también el valor de la lealtad. Pero de igual manera tuvo gente desleal en su primer círculo, en la gente cercana a él. De los 12 apóstoles, 11 de sus discípulos eran leales a Jesús, pero hubo uno que no fue leal. Y ese uno que no fue leal fue Judas. Judas pasó a la historia como un ejemplo de deslealtad, como un ejemplo de traición al Señor Jesucristo, a su líder. Por eso, hermanos, es necesario que conozcamos la importancia y el significado de la lealtad. La lealtad está asociada a la fidelidad. Alguien leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes, ni en pensamientos, y mucho menos en acciones. Si les parece, veamos o vayamos a conocer algunas razones, 4 razones, por las cuales este valor
de la lealtad es tan importante en la vida cristiana? Una razón, la primera razón a destacar sería que la lealtad, hermanos, es fundamental para servir en la iglesia de Cristo. Recordemos que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, le está dando instrucciones en relación a las características que deben de tener las personas que aspiren a ser líderes en la iglesia de Cristo. Vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y dice: para que si me retraso, está escribiendo Pablo a su discípulo Timoteo, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Cuál es la familia de Dios? La iglesia. Esta es la iglesia de Dios, del Dios viviente. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Pregunta, hermanos, si la iglesia de Dios es columna y fundamento de la verdad, ¿puede caber la gente desleal o traicionera? Desde luego que no. Hermanos, recordemos que la lealtad es andar con verdad, es andar en la verdad y transparencia delante de nuestro Señor Jesucristo. Para que la iglesia pueda cumplir con su misión de llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, es necesario que los miembros de su iglesia practiquemos como discípulos de Jesucristo la lealtad, la fidelidad a Jesús, a nuestro líder, a nuestro Dios, a nuestro sumo sacerdote. Por ello, el apóstol Pablo pide que Dios elija quiénes son fieles. Dios elija a los que son fieles. Es decir, Pablo le hace referencia a Timoteo que Dios va a elegir a hombres en el liderazgo de su iglesia cuya característica o peculiaridad es que son hombres fieles. Leamos en 1 de Corintios, en la primera carta, epístola de los Corintios, capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo dice: ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Esta carta le escribe Pablo a los Corintios, a la iglesia de los Corintios, porque estaba la circunstancia o la situación de que la iglesia se estaba dividiendo, la iglesia de los Corintios. Era una iglesia muy peculiar. Después predicaremos las características y la historia de esta iglesia de Corinto. Y esta iglesia se estaba dividiendo porque unos decían que eran de Apolos y otros decían que eran de Pablo. Es decir, estaban siguiendo a las personas y no estaban siguiendo al Dios Todopoderoso. No estaban siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo dice en 1 de Corintios 4:2, les llama la atención a los corintios y les dice que
quien administre la iglesia de los Corintios, quien sea administrador o liderazgo, o tenga liderazgo en la iglesia, debe ser un hombre fiel. ¿A quién? No a él mismo, sino a Dios, a Jesucristo. Después continúa la carta más adelante y Pablo les da una reprimenda ahí a los corintios, pero les explica que realmente al que tienen que seguir es a Jesús. La segunda característica de la importancia del valor de la lealtad en la iglesia de Jesús, de Jesucristo, es porque ésta protege a la iglesia de la división. Veamos qué dice Mateo 26, versículo 14 al 16. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarían por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Lo que podemos apreciar aquí, hermanos, es que en ocasiones el peligro está adentro, no afuera como a veces creemos o pensamos. Y cuando el peligro está adentro, cuando hay personas desleales adentro del cuerpo de Cristo, destruye la unidad. ¿La unidad de qué? La unidad del cuerpo. El cuerpo es la unidad. Por eso el cuerpo, Pablo hace una analogía en el libro de los Efesios en donde dice que las manos, los ojos, todas las partes de nuestro cuerpo, las piernas, cada miembro de la iglesia es una parte del cuerpo. Y como cuerpo debemos de estar unidos, porque la mano recoge o toma objetos y los lleva de un lado a otro, la vista ve objetos, el oído escucha, en fin, todos hacen una función específica en unidad. Pero aquí nos dice que todos los que estamos dentro del cuerpo de Jesús debemos de ser leales para que trabajemos en unidad, y nos advierte también de que personas desleales en el cuerpo de Cristo pueden destruir esa unidad. Por ejemplo, Judas tenía un corazón desleal, tenía un corazón lleno de maldad y estaba esperando el momento para traicionar a Jesús. Las personas desleales, los corazones desleales, tienen algo muy característico, hermanos, y es que juzgan a sus líderes y están prestos a mirar siempre los defectos de los demás para señalarlos y criticarlos. En este sentido, hay que prestar atención a lo que decía Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 30. Jesús dijo: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en este
versículo, en este pasaje bíblico, es que el liderazgo exige que el discípulo sea leal, que el discípulo esté unido en un solo sentir, en un solo corazón con su líder. De lo contrario, el discípulo, hermanos, que se opone al líder, termina yendo en contra suya y termina desuniendo, en lugar de unir, termina desuniendo lo que el líder trabajó para unir. Otra razón del valor de la lealtad en la Iglesia de Cristo es que es necesaria para evangelizar. El ministerio y la iglesia, hermanos, crecen por la voluntad de Dios y con el poder del respeto, la unidad y el trabajo en equipo de los miembros de su iglesia. En Juan capítulo 13, versos 3 al 5, la palabra dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Dice Jesús. Cuando Jesús nos dio el nuevo mandamiento, recuerdan, pero un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros. Es el versículo que antecede a Juan 13:35. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo que esa es la prueba de que le amamos. Es imposible, hermanos, amar a Dios si no amamos a los demás, si no amamos a nuestros hermanos en la iglesia. Si no amamos a nuestros hermanos y a nuestros líderes y nuestros discípulos en la iglesia, no estamos dando testimonio de ese amor que nos pide Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible dar lo que no conocemos? Porque el egoísmo es tan grande en este mundo, hermanos, que solamente buscamos la satisfacción de nuestras necesidades y no buscamos el bien de los demás. Dios nos pide ser leales en este mandamiento, que amemos a los demás. En eso demostramos que amamos a Jesús. Pero si no amamos o no sabemos amar a nuestros hermanos, entonces, ¿cómo es que podremos amar a Jesús? ¿Podremos hacer algo que no sabemos cómo hacerlo? Por eso es importante. Es muy importante, hermanos, leer y memorizar Corintios 13, lo que el amor es para el reino de Dios, para que de esa manera, hermanos, conociendo lo que es el amor, podamos darlo a los demás, en testimonio de que amamos a nuestro Señor Jesucristo. Así estaremos siendo fieles, leales con el Señor. El respeto y el amor mutuo
hará que la gente conozca a Cristo, porque estaremos dando testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y por último, termino con esta cuarta razón por la cual es muy importante la lealtad. La lealtad es importante también en la iglesia de Cristo, en la vida del cristiano, porque la lealtad nos da poder para llegar a la recompensa de la vida eterna. En su mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor nos dice lo siguiente en el libro de Apocalipsis 2, versículo 10. No tengas miedo de lo que está a punto de sufrir, lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. El Señor, hermanos, nos da esta promesa aquí en Apocalipsis solo para los que permanecemos fieles, dice la palabra. Dice, pero si permaneces fiel incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Una vez más, Dios nos promete que si somos fieles a Él, nos dará la recompensa de la vida eterna. Los que trabajan para el reino de Dios y son líderes en todo tiempo, tendrán recompensas terrenales y eternas. En la parábola de los talentos, Jesús le dijo a sus discípulos cuando uno de los 3 siervos regresó con su amo, con el talento multiplicado que les había dado. No sé si recuerden la historia de la parábola de los 3 talentos, donde un amo se va por un año y le deja talentos a 3 de sus siervos. Y cuando regresa después del año les pide cuentas de qué hicieron cada uno de ellos con los talentos que les dejó. Y cuando le pregunta a su siervo, al primero de los siervos, qué hizo con los talentos, el siervo le dice, mira, me dejaste 5 talentos y los multipliqué y aquí hay 10 talentos. Y escuchen en Mateo 25, 21 lo que contesta el Señor a su siervo porque le multiplicó los talentos que le dejó. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Otra vez la palabra fiel. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La Reina Valera dice, porque el que es fiel en lo poco, mucho se le dará. Amados hermanos, estas palabras que acabo de leer de Mateo 25, 21
Tal vez nunca las escuchemos en nuestra vida de una persona. Muy seguramente no las escucharemos de un hombre, pero sí las vamos a escuchar del Señor cuando lleguemos a su presencia, si le demostramos que hemos sido fiel con lo que Él nos ha dado. Dios recompensa, hermanos, a las personas leales. A Dios le agrada y le bendice la lealtad. Hermanos, pidamos al Señor que nos conceda poder llegar a su presencia el día que Él nos llame, agradándole y honrándole en todo momento por medio de nuestra lealtad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos concedas un corazón fiel, un corazón leal, Señor. Que nos concedas un corazón que solamente tenga fidelidad contigo. Que nuestros ojos siempre estén puestos, Señor, en ti y no en las cosas ni en las personas de este mundo. De tal manera de que seamos como ese siervo fiel que le entregó a su Señor los talentos que le dio multiplicados. Porque tu palabra dice que aquellos siervos que somos fieles en lo poco, seremos recompensados en lo mucho. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que estés tú siempre en nuestras vidas y que por el poder del Espíritu Santo, Señor, nos enseñes este valor que tanto aprecias, Señor, en tu reino. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.